Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Saludos señores, ¿qué tal? Buenos días, TRD por Luna TV, Canal 53. Soy José Alfredo Espinal en este viernes 14 de enero del año 2022. En el día de hoy vamos a compartirles las más importantes informaciones. Vamos a hablar también ampliamente del proceso electoral de la Asociación de Locutores de Santiago, la ALS, que los escrutinios son en el día de hoy. Se va a elegir al Negro Peter o a Maybelline Consuegra. Eso será hoy. Los locutores tienen en sus manos esta decisión del ganador o la ganadora a la presidencia de la Asociación de Locutores de Santiago, ALS, que han estado estas elecciones bastante tensas y que por fin hoy vamos a terminar. Ojalá esto no termine como la fiesta de los monos y que, usted sabe, y que todo se lleve en total calma. La comisión electoral está encabezada por Carlos Arroyo, también Gladialisa Pereira y Joanna Benoit. Carlos Arroyo es el presidente de la comisión. Yo me preguntaba, pero sin ningún tipo de trasfondo en lo que voy a decir, que regularmente se toman en cuenta los que dirigen algún gremio para que sean los miembros de la comisión. En este caso, no sé en qué condición está Carlos Arroyo, porque él ahora mismo no dirige ningún gremio. Gladialisa Pereira es la presidenta de Ompretur y Joanna Benoit es la secretaria general del sindicato. O sea, son representantes de dos gremios, pero en el caso de Carlos Arroyo no representa un gremio. Y eso sí me llamó un poco la atención, pero conocemos también de la transparencia, la responsabilidad y el trabajo que conocemos de Carlos Arroyo, que es un hombre hasta nuestro entender honesto, transparente y también muy responsable en sus cosas. Pero vamos a ver cómo transcurre hoy el proceso. Pero sí me llamó la atención y quería decirlo porque regularmente se toman en cuenta las cabezas de los gremios. Por ejemplo, el domingo son las elecciones de la ACDS, la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago. ¿Quiénes dirigen allí? ¿Quiénes estarán en la comisión electoral? Joanna Benoit como secretaria general del sindicato, estará Ana Berta Pérez como secretaria general del Colegio Dominicano de Periodistas y Frank Rodríguez como presidente de la Asociación de Locutores de Santiago. O sea, ahí están los tres que son representantes de gremios. Y siempre ha sido así. Y así uno evita algún tipo de problemas porque son instituciones hermanas, pero que están al margen de ese proceso. Muchos de ellos, o la mayoría, no son miembros de la institución a la cual van como representantes de la Comisión Electoral. Javier Taveras, buenos días, ¿qué tal? Cuénteme. José Alfredo Espinal, definitivamente yo me preguntaba eso mismo con respecto a Arroyo, que le tenemos mucho aprecio, es nuestro amigo y se ha manejado bastante bien como persona, como profesional. Pero sí es bueno que las cosas se hagan entonces ya completamente bien. En este caso, yo asumía que quizás estaba dispuesto, que Carlos Arroyo iba a hacer desde antes del salir, como hace unos meses fue que salió del Colegio de Periodistas Filial Santiago. Entendía que quizás era por eso, pero debería hacerse ya de manera completa y de manera correcta. Pero espero que haya alguna explicación en ese sentido. Pero que eso no es tan relevante, pero... No, pero se puede prestar a confusión de parte de algunos de los que están ahí como candidatos, pero sabemos que Carlos Arroyo en este caso es uno de los que está siendo, por decirlo, uno de los objetivos, o sea, muy objetivo, no está para ninguna de las dos líneas, o sea que eso es muy bueno también.
Y bien, hay mucho que comentar en este viernes, terminando esta segunda semana del mes de enero, ya la primera quincena de enero, muy esperada, José Alfredo, porque usted sabe que en diciembre mucha gente se desborda gastando y tomando un poquito de prestado, invierte, compra, hace sus remodelaciones o lo que sea. Entonces, esta quincena de enero era muy esperada para poder tener ese equilibrio económico. En cuanto a béisbol, yo creo que ya vamos a tener que hablar de carnaval en Santiago solamente pronto, porque vamos bastante feo. Bueno, ya estadísticamente las probabilidades serían muy pocas para las Águilas Ibaeñas pasar. Si no me equivoco, ya no tendría casi oportunidad para pasar a la final del béisbol otoño-invernal de la República Dominicana. Mientras tanto, siguen las situaciones en el sector educación en cuanto a la parte de si se toma clases presenciales, pero esta semana fue un total desastre. Esta semana fue tiempo perdido, ha habido mal manejo, no ha habido un equilibrio correcto. En el día de ayer, jueves, prácticamente nadie asistió, ningún estudiante asistió a las aulas y en este caso educación ha quedado un poquito rezagada. La ADP ha tenido una muy buena acogida. No necesariamente eso es positivo, porque lo positivo fuera que el año escolar continúe avanzando, pero lamentablemente no hay como esa unión. Y ahora menos. Bueno, es que tampoco lo había antes. Cuando Xiomara Guante era la presidenta de la ADP, Xiomara Guante es del PRM y estuvo totalmente callada. Xiomara Guante hizo un trabajo pésimo frente a la ADP en cuanto a la representación, en cuanto a la lucha, fue terrible. En este caso, Eduardo Hidalgo, que es del PLD, entonces está haciendo un frente muy fuerte, porque el Ministerio de Educación no estaba acostumbrado, porque Xiomara Guante no hizo frente. Xiomara Guante fue un motete del PRM ante la Asociación Dominicana de Profesores, pero Eduardo Hidalgo, que es del PLD, entonces está haciendo quizás un movimiento, una dirección con una lucha muy fuerte. Está en este caso yéndose totalmente en contra del Ministerio de Educación, pero quizás hace falta un acercamiento. Hace falta un acercamiento mayor por parte de Educación, porque el Ministerio de Educación es la parte administrativa gubernamental, pero no es la única parte, ni la principal parte de la educación en un país. El Ministerio de Educación es administrativa gubernamental y ayuda para organizar todo, pero no es el jefe, no es el que sabe, no es el único. Debe haber una unión y lamentablemente en este caso aparentemente va a ser muy difícil estos 2 años escolares que le va a tocar a Eduardo Hidalgo para dirigir la ADP con esta confrontación directa que hay con el gremio y el Ministerio de Educación. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el profesor Eduardo Hidalgo, con mucha experiencia. Es un hombre, sí, tiene muchos años ahí en el gremio, pero miren una cosa. En cuanto al tema de la salud y el tema de que solamente a partir del 31 de este mes es que los profesores retornarían a la clase presencial debido al contagio de maestros. Se habla de 10.000 maestros contagiados de COVID a nivel nacional. Eso es mucho, sí, aunque estén diseminados, pero son muchos. Pero miren, esa lucha que tiene el señor Hidalgo en la ADP, por eso él está ahí en la presidencia de la ADP. Y usted diría, ¿cómo así? Bueno, miren, cuando era el PLD gobierno, Hidalgo se enfrentó al PLD. Incluso en una ocasión se hablaba de bajarle, de amonestarlo, de llevarlo a algún tipo de
de algo, un juicio disciplinario internamente. Okay. Sí, Del partido. Del propio partido. Sí, porque luchaba en contra. Porque luchaba en contra del PLD. A favor de la ADP, que de ese la es el clase, propósito. A de su favor clase. de su Contrario a lo que hizo Xiomara Guanda. Xiomara fue un desastre. Por eso Xiomara pagaron el no precio. vuelve jamás. Y además de que se dijo que el propio ministro Fulcar y Xiomara también estaban peleados. Eso fue otro asunto. Pero, la gente no entiende pero mucho tampoco eso. hacían ni una cosa ni la otra. Entonces, ni estaban peleados, pero no arremetían ni hacían nada. Y si eran amigos tampoco, entonces, o sea, que un desastre. Esto no le va a gustar a mucha gente, pero Pero usted está aquí para que le pero guste la no, cosa, porque hay personas que no les gusta a veces las dele cosas para que uno adelante. dice, pero yo Dígame siempre llevar he a dicho eso. y mantengo la tesis de que los gremios deben estar, bueno, es imposible que los gremios estén apartados de la política, eso es imposible en Sí, este sí, país. lamentablemente. O de los políticos, Pero, ¿no? pero lamentablemente están Ahora, demasiado metidos en la política. Exacto. Ahora, ¿dónde yo voy? Bueno, que aunque sea político, mi tesis es que quien dirija un gremio sea contrario al gobierno de turno. Siempre ha sido mi Fuera tesis. quizá lo más diáfano, Claro, para que haya un equilibrio. pero no siempre va, No, necesariamente va a pero ser así. ¿qué pasa, Javier? Mire, cuando usted es, por ejemplo, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Ajá. porque usted es periodista, usted puede ser Sí, presidente sí, del no, Colegio Dominicano de y Periodistas. estamos ahí Y dentro está en la de directiva de local. directiva. Pero hay una situación con un periodista, fue víctima de un atropello, de un funcionario, Exacto. de cualquier persona que esté vinculada Sí, al sí, gobierno. como pasa muchas veces. Claro que sí, y más en países como los nuestros, que cualquiera es ya un jeque árabe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre una situación así, Javier, si usted tiene un compromiso político, por ejemplo, No sale a con defender. ese partido, no sale a defenderlo y a veces hasta justifica lo que le pasó a ese compañero. Sí. Pero su trabajo no es ese. No. Su trabajo es defender su clase porque usted fue elegido en un gremio para representar a ese gremio. Y que haya un equilibrio y no, Claro, en que el no marco de haya, respeto, que no haya porque abuso, no hay que claro, hacer- claro. porque el hecho de que uno sea represente un gremio no significa que vamos a estar siempre Un dándole al gobierno de equilibrio turno. sin abusos. Exacto, entonces, por eso hemos visto el descrédito que han caído muchos gremios en el país. Digo muchos gremios porque, por ejemplo, a mí, independientemente de que a veces hacen protestas y reclamos que no son injustos, para mí los reclamos nunca son injustos. A veces lo que no son es prudente en el momento, en la situación. Ajá. Pero, por ejemplo, la pueden ADP, no ser prudentes en exactamente. ocasiones. Pero la ADP y el Colegio Dominicano de Periodistas, que son los gremios más fuertes, porque los sindicalistas ya eso es aparte, ¿no? ¿No? Y el médico, el colegio médico. Sí, el colegio dominicano. médico. Ahí Colegio fue lo que dije, ¿no? que te dije no, del periodista. El No, colegio no, perdón. médico y El Colegio Médico Dominicano y la asociación de profesores. y la Asociación Dominicana de Profesores son los dos gremios, Sí, a sí, mi sí. juicio, de profesionales Sí. más importantes de la República Dominicana. Porque el de los abogados se mantiene como más Exacto. tranquilo. Créame usted, Siempre. dos puntos neurálgicos como son la educación y la salud. Y la salud, claro. Entonces, como eso no se inventa, sin salud no hay servicios en los hospitales, ni en las clínicas. Y sin profesores, entonces no se forma nadie en una sociedad. Un desastre como Entonces, país. yo estoy de acuerdo en ese punto de que los gremios estén dirigidos por personas opuestas siempre al gobierno de turno, siempre, porque Sí, eso va a pero beneficiar eso es a la gran difícil. mayoría. Eso es difícil de mantener porque usted sabe que hay intereses y así cada partido, los partidos se han metido demasiado a los gremios o los gremios han permitido que los partidos políticos entren y da vergüenza cuando alguien dirige un gremio y dice, no, porque ustedes saben que yo soy de tal partido o que el gremio es de tal partido. Es penoso, de verdad. Es preocupante que lleguemos a ese nivel de descomposición de los sectores de la República Dominicana, pero esa es la realidad. Yo Ahora, creo en mi clase. Como yo soy periodista, yo defiendo mi clase. Porque finalmente el gobierno se va, eso mismo iba a decir. y el periodista queda. Siempre queda uno siendo periodista. Ahora, el gobernador o el diputado, el ministro, el secretario, lo que sea, no siempre va a tener ese puesto. No siempre ese partido. Entonces, lo correcto es que se tenga un equilibrio, como aparentemente había hecho Eduardo Hidalgo, y vamos a ver entonces cómo también se maneja. Que no sea todo en contra. Que él es del PLD, pero no siempre en contra
del partido, sino a favor de su sector. Y en este caso ha habido un mal manejo de ambas partes y no ha habido una concertación. Quizás, como decía Roberto Fulcar, estaba acostumbrado a que no existiera cabeza de ADP, porque no había. Xiomara Guantes no podía dirigir la ADP y demostró, lamentablemente, porque era del PRM, pertenecía, inclusive tenía un cargo público, y eso la mantuvo totalmente callada. Me parece como que el ministro actual de Educación, se acostumbró a Xiomara Guantes, a la tranquilidad, porque ni siquiera ha concertado, no ha invitado para que sea parte de la ADP. Se unió la ADP, más bien, el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, y no invitaron a la ADP para determinar lo que se iba a hacer. Yo siento como que no sé cómo llamarle a eso. Pero no aterrizado. El ministro como que no ha cuajado, así en buen dominicano. Y es una persona sectores, totalmente experimentada. Claro que sí. También dirigente. Pero siento eso, quizás esté equivocado. También dirigente fue de la ADP, claro, totalmente, con muchísimo conocimiento. Con mucha capacidad. Y tiene el deseo, pero no con deseo. Yo no sé qué pasa cuando llegan allí, no sé qué es lo que está pasando con esto. Y es un hombre muy importante en el gobierno de Luis Abinader, porque recuerden ustedes que el ministro de Educación fue el jefe de campaña. Fue el estratega. El estratega para que Luis Abinader se convirtiera en presidente. Y como decimos, una persona que se ve que tiene mucho conocimiento, pero ahora mismo todavía hay necesidad de que haya mayor unión y esto no es un relajo. Tenemos 3 años escolares afectados. El 2019-2020 al final se afectó. 2020-21 se afectó. 2021-22 obviamente totalmente afectado. Y ahora entonces no hemos arrancado. Todavía el año escolar 2021-22 no ha arrancado bien. Dice, a propósito de eso, dice el Colegio Médico Dominicano que los maestros no son científicos para impedir que los estudiantes no vayan porque se contagien. Entonces, ¿sabes qué les respondió la ADP? Que ellos no son científicos. Son los maestros. Que ellos no son científicos, pero son coherentes. Ay. O sea, ellos no son científicos, pero los maestros son coherentes en el planteamiento. Y es verdad. Pero entonces la ADP siempre ha tenido ese discurso. Pero ahí es que está el punto. O sea, que no sean científicos, pero son parte imprescindible. Y repito, o sea, el Ministerio de Educación, no hablan. El Ministerio de Educación es simplemente el que administra gubernamentalmente. No, y que traza la política educativa. No es la parte más importante de la educación en la República Dominicana, ni es el jefe necesariamente, no. El Ministerio de Educación, aunque el que paga, ¿no? Lo colocamos, sí, pero no, quien paga es el Estado. El Estado. El Estado. Entonces, administrado por administrado, exacto, no es lo mismo. No es lo mismo, porque usted puede ser el que aunque distribuye el dinero. Con eso no se inventa, déjame decirlo. Pero yo creo que quiero que eso esté bien claro. No, pero con eso no se inventa. Porque he escuchado gente que dice, no, porque si el ministerio dijo, ya hay que obedecer, porque el ministerio... No, o si no quiere el pagar, Ministerio de no Educación, paga ya, el Ministerio de Educación es simplemente una pieza administrativa gubernamental colocada por el Estado dominicano para que dirija, sí es cierto, pero no es ni el jefe, ni es el único que sabe, ni es el único que puede definir las cosas. Tiene que ser una unión, incluyendo a los padres. No, pero ahí está la cuestión de padres. Sí, pero a veces se olvidan, ni los invitan a reunión, y no en este caso solamente. Eso está contemplado, pero a veces los olvidan para algunas decisiones, quizás un poquito porque hay un suaves, consejo. Pero a veces se olvidan. Eso es parte del consejo. Pero a veces lo olvidan. Por ejemplo, bueno, a veces no, la mayoría. Mire lo que pasó con la ADP. Xiomara Guantes no hacía nada, no hablaba. Xiomara Guantes no decía nada. Y los profesores fueron abandonados. Los profesores se salvaron por el profesor Jorge de aquí de Santiago y Gavín de San Francisco de Macorís, que se mantenían siempre ahí. Los dos. Gavín creo que también en San Francisco. Entonces, se salvaron, la clase los profesores se salvaron por estos que se mantenían inclusive en contra de Xiomara Guantes, de la presidencia nacional. Mire, entonces, esto hay que mejorarlo definitivamente. Y vamos a ver si esto ya se determina, porque el año escolar va a un desastre. Bueno, un desastre. Y el 31 que inicia formalmente, o reinician las docencias.
Vamos a la pausa, señor director. Cuando regresemos hablaremos de cómo anda el COVID-19 en la República Dominicana y el anuncio que ha hecho el gobierno acerca de las pruebas que ahora podrán comprarse en farmacias. Así es. Ya Yo le tengo algo ahorita también, después, al final del programa. Yo le tengo usted sabe que hay películas que una persona en un momento era una persona que nosotros lo veíamos como el malo de la película o el bueno de la película y luego al final era el malo de la película. Entonces vamos a presentar las dos versiones de una senadora. En un ratito vamos a presentar dos versiones de una senadora en Buenos Días RD. Quédese ahí, no se mueva.